agustinianos, mi nombre es Xavier Antonio González Reyes. Soy licenciado en Matemáticas por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente estoy cursando la asignatura Análisis Funcional en el programa de Maestría en Ciencias Matemática Pura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con el profesor Juan Toribio Milané. En esta ocasión veremos lo que son los espacios normados. Como contenido tenemos los objetivos de este tutorial, algunos conceptos, algunos ejemplos, la conclusión, algunos ejercicios propuestos, las referencias utilizadas para realizar este trabajo y los recursos utilizados para realizar este tutorial. Como objetivo general tenemos desarrollar y expresar el concepto de norma. Como objetivos específicos tenemos expresar de manera clara el concepto de norma, mostrar y verificar si ejemplos de aplicaciones son normas, enunciar y demostrar un teorema que explica la relación entre norma y distancia. Como conceptos tenemos qué es una norma, qué es una distancia, qué relación existe entre norma y distancia. Norma. Sea X un espacio vectorial sobre un cuerpo K. Se llama norma sobre X a toda aplicación norma que va desde X hacia el conjunto de los números reales, tal que para todos X, Y, Z, elementos del conjunto X, y lambda, elemento de un cuerpo K, se cumple que la norma de X es mayor o igual que cero. La norma de X es igual a cero si solo si X es igual a cero. Estos dos axiomas conforman la propiedad conocida como no negatividad. La norma del escalar lambda por X debe ser igual al módulo de lambda por la norma de X. Esta propiedad se conoce como homogeneidad. La norma de X más Y debe ser menor o igual a la suma de la norma de X más la norma de Y. Esta propiedad se conoce como desigualdad triangular. Al par, X como norma se le llama espacio normado. Analicemos este ejemplo. Demuestre que la norma sum1 definida como la sumatoria de los valores absolutos de las componentes de un vector en Rn es una norma en Rn. Analicemos la no negatividad. Por definición de valor absoluto, para todo vector de Rn se cumple que el valor absoluto de cada una de sus componentes es mayor o igual que cero para todo i elemento de una sección inicial del conjunto de los números naturales, lo que implica que la norma sum1 es mayor o igual que cero por ser la sumatoria de los valores absolutos de las componentes de un vector. Recordemos que la función valor absoluto tiene como codominio solamente valores mayores o iguales que cero y la sumatoria de valores mayores o iguales que cero me va a resultar un valor mayor o igual que cero por las propiedades de los números reales. Ahora, para demostrar que la norma de x es igual a cero si solo si x es igual a cero, se tienen dos casos. Cuando x es el vector nulo y cuando x no es el vector nulo. Si x es el vector nulo, entonces se tiene que todas sus componentes son iguales a cero para todo y elemento de una sección inicial del conjunto de los números naturales. Entonces se tiene que la norma sum1, definida de esta manera, realizando las sustituciones correspondientes, ya que x sería el vector nulo, todas las componentes serían iguales a cero, implica que esto me daría cero. La norma sum1 sería cero cuando x es el vector nulo. Ahora, si x no es el vector nulo, entonces al menos existe al menos una de sus componentes, siendo x u y elemento de una sección inicial del conjunto de los números naturales, sea este x u y x asterisco, el cual se asume distinto de cero, entonces podemos es- escribir nuestro vector no nulo de esta manera, en donde x1, x2 y xn, cualquier x u y distinto de x asterisco, puede ser nulo o no serlo, pero x asterisco sabemos que no es nulo. Entonces, la norma sum1 del vector x sería mayor que cero. ¿Por qué? Porque se sabe que x asterisco es distinto de cero. Entonces, sea este menor que cero o mayor que cero, me va a resultar un valor mayor que cero. Y sumado con los valores absolutos de
las siguientes componentes me va a dar, sean estas cero o no, nos va a resultar un valor mayor que cero, lo que implica que la norma sub 1 es distinto de cero cuando x no es el vector nulo. Luego, la norma sub 1 es igual a cero si solo si x es igual a cero. Analicemos la homogeneidad. Dado que x es un vector de Rn y lambda, elemento de un cuerpo K, un escalar tal que lambda por x, me va a resultar, nos va a resultar de esta manera, para todo y elemento de una sección inicial del conjunto de los números naturales, se tiene que la norma sub 1 del vector lambda por x resultará de esta manera por definición. Y aquí, aplicando propiedades del valor absoluto, lo podemos expresar de esta manera. Y tomando factor común, el módulo de lambda o valor absoluto de lambda se puede reescribir de esta manera. Ahora bien, ¿qué tenemos acá? La norma sub 1 de x. Pasamos el valor absoluto o módulo de lambda igual. Y se tiene que la norma sub 1 de lambda por x es igual al módulo de lambda o valor absoluto de lambda por la norma sub 1 de x. Se satisface la homogeneidad. Analicemos la desigualdad triangular. Siendo x y y dos vectores de Rn, tal que la suma de x y y resulta de la siguiente manera para todo y elemento de una sección inicial del conjunto de los números naturales. Se tiene que la norma sub 1 de x más y resulta de esta manera por cómo está definida, y aplicando la desigualdad triangular generalizada a cada uno de los sumandos de esta expresión, se puede reescribir de esta manera. Ahora bien, agrupando todo lo que involucra a x a la izquierda y agrupando todo lo que involucra a y a la derecha, podemos reescribir de esta manera. Entonces, a la izquierda, ¿qué tenemos? La norma sub 1 de x. Y a la derecha, ¿qué tenemos? La norma sub 1 de y. Lo que implica que la norma sub 1 de x más y es menor que la suma de la norma sub 1 de x más la norma sub 1 de y. Es decir, se satisface la desigualdad triangular. Ahora bien, ¿cómo se ha demostrado que se satisface la no negatividad, la homogeneidad y la desigualdad triangular? La norma sub 1 es una norma en Rn. Analicemos el siguiente ejemplo. Verificar si la norma de x definida como el mínimo de los valores absolutos de las componentes de un vector en Rn es una norma en Rn. Analicemos la no negatividad. Siendo x un vector de Rn, se tiene que la norma de x sería mayor o igual que 0 por cómo está definida. El mínimo de un conjunto cuyos elementos son valores absolutos de las componentes de un vector será mayor o igual que 0 por definición de valor absoluto. Ahora bien, siendo x sub 0 un vector de esta manera de Rn, su norma se, por como está definida resultará igual a 0. Pero noten que las componentes x sub y que no son 0 pueden ser igual a 0 o ser distintas de 0. Pero sin embargo, x sub 0 no es el vector nulo de Rn, lo que implica que no se cumple con que la norma de x sub 0 es igual a 0 si solo si x sub 0 es igual a 0. No se satisface el segundo axioma de no negatividad. Por lo tanto, la norma de x definida de esta manera no es una norma en Rn. ¿Por qué? Porque la norma de x, para este caso, no será igual a 0 si solo si x es igual a 0. Analicemos el siguiente ejemplo. Demuestre que la norma de f, definida como el máximo del valor absoluto de la función f de x, siendo x elemento del intervalo cerrado a, b, en el espacio de funciones continuas en el intervalo cerrado a, b, es una norma. Analizando la no negatividad, por definición de valor absoluto, la norma de f de x es mayor o igual que 0
para todo x elemento del intervalo cerrado a, b. Luego, el máximo del valor absoluto de f de x, siendo x elemento del intervalo cerrado a, b, es mayor o igual que 0 por ser el máximo de un conjunto de valores mayores o iguales a 0. Ahora bien, para demostrar que la norma de f es igual a 0 si solo si f es igual a 0, se tienen dos casos, cuando f es la función nula y cuando f no es la función nula. Si f es la función nula, se tiene que si f de x es igual a 0 para todo x en el intervalo cerrado a, b, implica que la norma de f sería igual al valor absoluto de f, siendo esta igual a 0. Entonces, el valor absoluto de 0 sería igual a 0, lo que implica que la norma de f es igual a 0 cuando f es la función nula. Entonces, si f no es la función nula, se tiene que si existe al menos un x en el intervalo cerrado a, b tal que f de x es distinto de 0, implica que la norma de f sería igual al valor absoluto de f de x, la cual a su vez sería mayor que 0 porque se asumió que f de x es distinta de 0, lo que implica que por propiedades de valor absoluto y por cómo está definida la función valor absoluto, la norma de f será mayor que 0, lo que implica a su vez que la norma de f es distinta de 0, cuando f no es la función nula, lo que implica que se cumple que la norma de f es igual a 0 si solo si f es igual a 0, como tenemos aquí. Analicemos la homogeneidad. Siendo lambda elemento de un cuerpo K, se tiene que la norma de lambda por f sería de esta manera por cómo está definida la norma. Entonces, aplicando propiedades de valor absoluto, se tiene esto. Se puede reescribir esta expresión de esta manera. Y utilizando propiedades del máximo, podemos reescribir esta expresión de esta manera. Y nótese que a la derecha tenemos que la norma de f, por lo que podemos reescribir esta expresión como el módulo o valor absoluto de lambda por la norma de f, lo que implica que la norma de lambda por f es igual al valor absoluto o módulo de lambda por la norma de f. Analicemos la desigualdad triangular. Sean f y g funciones continuas en el intervalo cerrado a, b, considerando que la norma de f más g, por cómo se define, resultaría de esta manera. Ahora bien, sea quien sea x, f y g conservarían sus propiedades del máximo y la propiedad de desigualdad triangular, siendo cualquier x del intervalo cerrado a, b, se va a preservar las propiedades del máximo y del valor y de la desigualdad triangular de los números reales, lo que implica que esta expresión es menor o igual que esta. Ahora bien, utilizando esta propiedad del máximo, esta expresión sería igual a esta. Y notemos que a la izquierda tenemos la norma de f y a la derecha tenemos la norma de g, lo que implica que la norma de f más g es menor o igual a la norma de f más la norma de g. Entonces, como la norma de f satisface la no negatividad, la homogeneidad y la desigualdad triangular, se tiene que es una norma en el espacio de funciones continuas del intervalo cerrado a, b. Distancia. Sea X un conjunto no vacío, se llama distancia métrica en X a toda aplicación de X por X a R, tal que para todo X, Y y Z elementos de X, se cumple que la distancia de X y Y es mayor o igual que 0. La distancia de X y Y es igual a 0 si solo si X es igual a Y. Estos dos axiomas se conocen como la propiedad de no negatividad. La distancia de X y Y es igual a la distancia de Y a X. Esta propiedad se conoce como simetría. Y la distancia de x a z es menor o igual que la suma de la distancia de x a y más la distancia de y a z.
Esta propiedad se conoce como desigualdad triangular. Al par X, D se le llama espacio métrico. Teorema. Si esta aplicación es una norma sobre un conjunto no vacío X, entonces la aplicación de X por X a R, dada por la distancia de X a Y, definida como la norma de X menos Y, es una métrica sobre X. Demostración. Para todos X, Y y Z, elementos del conjunto X, se tiene que, analizando la no negatividad, la distancia de X a Y es mayor o igual que cero, por definición de norma. Recordemos que, por simple definición, la norma es mayor o igual que cero. Ahora bien, consideremos que la distancia de X a Y, definida de esta manera, si solo si X menos Y es igual a cero. Si sumamos Y, ambos miembros de esta expresión, menos Y sería con más y resultaría en esta expresión implicando doblemente que X es igual a Y. Luego, la distancia de X a Y es igual a cero si solo si X es igual a Y. Se satisface la no negatividad. Analicemos la simetría. La distancia de X a Y, definida de esta manera por definición, si tomamos dentro factor común menos 1 o aplicamos esta propiedad de los números reales, tendríamos esta expresión. Ahora, reescribiendo esta expresión de esta manera, para mayor comodidad, recordemos que en matemática es más cómodo escribir en un polinomio o en alguna expresión los primeros términos, en las primeras posiciones, los términos positivos y restando los demás para que se vea más elegante. Ahora bien, aplicando homogeneidad podemos reescribir esta expresión de esta manera. El valor absoluto menos 1 sería 1, pasamos esto igual, 1 por esto, por esta expresión, sería la misma expresión. ¿Y qué tenemos aquí? La distancia de Y a X. Lo que implica que la distancia de X a Y es igual a la distancia de Y a X. Se cumple la simetría. Analicemos la desigualdad triangular. La distancia de X a Z, por cómo se define en la aplicación, resulta de esta manera. Ahora, sumando un 0, es decir, restando Y y sumando Y a esta expresión, se tiene esto. O mejor dicho, aplicando esa propiedad de los números reales. Ahora, aplicando desigualdad triangular aquí, de la norma, se tiene esto. Ahora, a la izquierda, ¿qué tenemos? La distancia de X a Y. Y a la derecha, ¿qué tenemos? La distancia de Y a Z. Lo que implica que la distancia de X a Z es menor o igual que la suma de la distancia de X a Y más la distancia de Y a Z. Ahora bien, se ha demostrado que la aplicación satisface la no negatividad, la simetría y la desigualdad triangular. Por lo tanto, la aplicación D es una métrica. Conclusión. Se ha estudiado el concepto de norma y su relación con el concepto de distancia. Como se enunció y se demostró, toda norma induce una distancia. Se proponen los siguientes ejercicios para practicar. Las referencias utilizadas para realizar este trabajo fueron las siguientes. Un curso de análisis funcional, teoría y problemas, de Antonio Vera López, del País Vasco. Análisis funcional, teoría y aplicaciones, de Bresis, Alianza Editorial. Y un curso de análisis funcional, de Conway. Como recursos utilizamos una distribución de LaTeX, MikTeX, el editor de texto y entorno de desarrollo integrado TextStudio. Y como recurso audiovisual, OBS Studio. Como frase motivadora les dejo: la matemática es la ciencia del orden y la medida, de bellas cadenas de razonamientos, todos sencillos y fáciles. René Descartes.